Hermanos, muy buenas tardes. Ok, estamos aquí entonces para iniciar nuestra reunión. Tengo a las 7 de la tarde con 2 minutos. Septiembre 1 y vamos a iniciar nuestra reunión esperando que el sistema de internet no se otra vez tenga interferencia y vamos a comenzar nuestra reunión y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque eres un Dios grande. Que tu Santo Espíritu nos ayude a toda verdad y nos lleve a entender lo que es tu palabra. Padre, eres un Dios grande y poderoso. Eres un Dios que todo lo puede y que nos edifica a través de tu palabra. Señor, venimos a ti y te pedimos tu presencia y tu ayuda. Santo Espíritu, guíanos a toda verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar. Perdón, ya oramos. Vamos a empezar y voy a poner el tema de hoy. El tema de hoy es cuando empezó el nuevo pacto. Es un tema que ya lo he estado prácticamente enseñando, pero que al mismo tiempo siempre hay confusión. ¿Qué es nuevo pacto? ¿Qué es pacto de gracia? Entonces, la enseñanza parte de la teología reformada y es necesario entenderlo. Biblias a la mano, marcadores a la mano para escribir. Bueno, yo tengo varias Biblias, tengo estas dos, tengo más aquí, el milagro de la internet, como siempre. Entonces, de esta forma vamos a tener un estudio interesante, muy bueno, para así entender. Entonces, ¿cómo empezó el pacto de gracia? ¿Cuándo empezó el pacto de gracia? Eso es muy importante. Hay dos corrientes. Una, se piensa mucho que el pacto de gracia empezó, diríamos, en el Nuevo Testamento. La reforma, los reformadores entienden que el pacto de gracia no empezó en el Nuevo Testamento, sino en Génesis. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15. Voy a otra vez. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Dice Peshita. Los que ya están conmigo van a saber de qué Peshita es una palabra aramea que significa camino recto, camino correcto. Entonces, Génesis 3. Tengo también en mi lado del internet con las versiones Reina Valera y Biblia de las Américas también. Génesis 3, 14 y 16. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver ahí. Génesis 3, 14 y 16. Aquí está. Dice, luego dijo Yahweh Dios a la serpiente, debido a lo que has hecho, serás más maldita que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y sobre los días de tu vida comerás polvo. 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza, ¿no? Y tú le herirás en su talón, lastimarás. Entonces, aquí empieza lo que se llama la historia de la redención, porque esto es lo que se conoce como protoevangelio.
¿no? Protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Proto es una palabra que significa uh, evangelio, diríamos, primitivo, la promesa del evangelio. La semilla que habla aquí Yahweh es Jesucristo. La misma palabra se utiliza cuando Dios le hace la promesa pacto a Abraham, que dice, esta promesa es para ti y tus descendientes, descendiente singular, semilla, ¿no? Entonces vemos aquí que la historia de la redención es la superación de esta promesa. La historia redentora es la batalla entre la serpiente, la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, que debe morir incluso cuando aplasta la cabeza de la serpiente. Esa promesa se revela, la promesa del protoevangelio se revela de una forma progresiva y se administra progresivamente a Noé, a Abraham, a Moisés y a David. ¿Me entiendes? Entonces, la promesa que Dios le da a Adán, entonces se va revelando esa promesa en forma progresiva. Primeramente, se administra esta promesa a Noé. Luego se le administra a Abraham. Luego se le administra también a Moisés. Luego se le administra a David. El Catecismo de Heidelberg dice, ¿de dónde sabes esto? Dice, del Santo Evangelio que Dios primero reveló en el paraíso, Adán, luego proclamado por los santos patriarcas y profetas y presagiado, ¿no?, por los sacrificios y otras ceremonias de la ley, finalmente cumplido por su amado Hijo. ¿Ok? Entonces vamos a ver sigamos entonces. ¿Cómo se entiende en el pacto de gracia esto? Se entiende así. Dentro después de la caída, cuando Adán ya entonces cae, desobedece a Dios. Después que Adán desobedece a Dios, entonces entra, como dice Romanos, Pablo lo explica magistralmente, el pecado entra por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, Génesis 3:15 prácticamente es un pacto de gracia. Es un pacto de gracia. Cuando vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 6 con Noé. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 6. Génesis capítulo 6. Versículo 13 en adelante. Génesis 6:13. ¿Qué es lo que dice Génesis 6:13? A mi presencia ha llegado el fin de toda carne. Dios dice eso porque la tierra se llenó de iniquidad delante de ellos. He aquí yo destruiré juntamente con la tierra. 14. Harás para ti un arca de madera, de acacia, una madera. Le harás compartimientos en el arca, calafaterías al exterior y un montón de cosas. Versículo 17. Aquí yo traeré sobre la tierra un diluvio, agua, para destruir toda carne que está debajo del cielo, en la cual hay aliento de vida. Y todo lo que hay en la tierra perecerá. Sin embargo, contigo estableceré mi pacto. Ahí está. Dios establece un pacto con Noé. Dios establece un pacto con Noé. Y dice, contigo, tus hijos, esposa y las esposas de tus hijos. Si se dan cuenta, todo el pacto que Dios hace no es solamente individual, pero que abarca a los hijos, a la familia y a todas las generaciones. Es el pacto de gracia, hermano. Por eso, cuando uno cree, entonces uno entra al pacto de gracia con la familia, con los hijos. Nadie se queda fuera de ese pacto de gracia. No es como enseña el evangelicalismo no reformado, no histórico, no cleral,
no confesional, en donde solamente yo acepto a Cristo, aquí está mi mano, yo aquí está, hago y mis hijos, bueno, ustedes tienen que aceptar a Cristo, si no se van a perder. No existe eso. Dentro del pacto, Noé entra y toda su familia. El pacto que Dios hace no es solamente con Noé y luego Dios hace pacto con cada uno. Si Dios hubiera dicho, ok, Noé, hice pacto contigo, ahora trae a tu esposa, tengo que hacer pacto con ella. Ahora después trae tus hijos, tengo que hacer pacto con cada uno de tus hijos. Entonces la enseñanza evangélica no confesional tendría razón, porque cada uno tendría que aceptar a Cristo. Pero no es así en el pacto bíblico. Esto se llama por eso teología del pacto. Si no entendemos el pacto del principio, no vamos a entender la Biblia. No vamos a entender la Biblia. Eso grábeselo en la mente. Lo he estado diciendo por más ya casi 5 años. Si no entiende la teología del pacto, no va a entender las escrituras. Esto es tan cierto como decir, si quieres limonada, tienes que usar limón. Obvio. Es así. Entonces, Dios hace un pacto con Noé. Aquí está. Y le dice, y es contigo, tus hijos, tu esposa, la esposa de sus hijos. ¿Se dan cuenta cómo el pacto es colectivo? Y esa misma mentalidad es en la iglesia. Creo en el Señor Jesucristo, muy bien, entonces serás salvo tú y tu casa. La casa de la esposa, los hijos, las esposas de mis hijos, los nietos, y si yo soy ya de gran edad y mis nietos también son casados, las esposas de mis nietos, y si mis nietos tienen hijos, los hijos de mis nietos, y si los hijos de mis nietos también son casados, las esposas, y así es. Así es. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Es así. No haga caso las mentiras evangélicas. Oh, no. Llévale a un predicador para que levante la mano, haga la aprobación del pecador. No, 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 no. Nada de esas cosas. Eso no es bíblico. Repito y lo repetiré siempre delante de quien sea. No es bíblico esa enseñanza. La enseñanza del pacto enseña que es el pacto que Dios hace con la familia. ¿Ok? No se olvide, aquí está. Pero lo mismo sucede con Abraham y sus hijos. Vamos a Génesis capítulo 12. ¿Qué dice Génesis capítulo 12? Dice, entonces Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, de donde naciste, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Versículo 3, aquí está la clave. En ti, Abraham, y en tu simiente, la semilla, serán benditas las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra, nosotros, los paganos, serán benditas. Capítulo 15 de Génesis. Versículo 5. Luego llevándola afuera le dijo, mira el cielo. Abraham, cuenta las estrellas. ¿Puedes contarla? Y Abraham seguro estuvo, disculpa Señor, pero hay tanto que me mareo, no puedo. Bueno, así será tu descendencia, Abraham. Así será tu descendencia. Exactamente así. Y Abraham, dice ahí, creyó a Dios, le fue contado como justicia. Cuando dice que creyó a Dios, le fue contado como justicia, está diciendo que se le predicó el evangelio a Abraham, según Gálatas capítulo 3, versículo 7. El evangelio de la gracia fue predicado a Abraham y Abraham creyó a Jesucristo. Jesús estuvo ahí. Porque dice Hechos 4:12, y ningún otro hay salvación debajo del cielo, sino en Jesucristo. Entonces, si en ningún otro hay salvación, ¿en quién cree usted que puso su fe Abraham? Usted va a decir, en Dios. Jesucristo es Dios. En Dios, en Jesucristo, Abraham fue salvo. Justificado. La justificación es salvación. Fue justificado delante de Dios por poner la fe en Jesucristo. Muy bien. Ahora,
Versículo 17, capítulo 15, 17 dice, aconteció que al ponerse el sol y venir oscuridad, he aquí había un horno humeante y una antorcha ardiente que pasó por en medio de las mitades. ¿Cuáles mitades? Recuerda que cuando había un pacto, aquí no tengo algo, pero un pacto generalmente, estoy tratando de buscar, un pacto era, ¿cómo se hacía un pacto en la antigüedad? Se traía un animal, se le cortaba por la mitad al animal, se le abría por la mitad al animal, entonces se derramaba la sangre. Entonces las dos partes, para hacer un pacto, estaban diciendo, yo me comprometo a este pacto. Pero aquí hay algo muy importante. Dios en el versículo 18, 17 dice que pasó una antorcha ardiente por en medio de las mitades del animal, del pacto. Y aquel día Yahweh estableció un pacto con Abraham. Ese es el pacto. Esta tierra dará tu descendencia desde el río Egipto hasta el río Eufrates. Dice. Versículo 17, capítulo 17, perdón. Aconteció que cuando Abraham tenía 99 años, 100 años menos uno, 100 años menos uno, 99 años, se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai. ¿Se acuerdan la canción? El Shaddai, el Shaddai, el Kankana Adonai. Es lo que le está diciendo. A mí irreprensible. Estableceré mi pacto entre tú y yo, y en gran manera te multiplicaré. Y dice, he aquí mi pacto establezco contigo, serás padre de muchas naciones. Tu nombre ya no va a ser Abraham, va a ser Abraham. Su nombre era Abraham, con M. Ahora vas a ser Abraham, porque le pone la H, la A y la M. Entonces ya no es Abraham, con M, es Abraham, porque la H en español es muda, es Abraham. Pero en inglés se hace la diferencia, porque la H en inglés es... vamos a ver aquí. La H en inglés es J, es Abraham. Entonces vemos ahí que justamente Abraham es el nombre de Dios. Perdón, que le cambia el nombre a Abraham. ¿Qué más? Y le dice en el versículo 6, te haré fecundo, te multiplicaré, le dice ahí, y te daré las naciones, y de tus lomos saldrán reyes, dice. De tus lomos saldrán reyes. ¿Qué más? Y dice 7, mi pacto estableceré tú y yo entre tu simiente después de ti por sus generaciones. Ok. Muy bien. Y dice aquí, mi pacto estableceré entre tu simiente después de ti, Jesucristo, pacto eterno, seré para ti, Dios, para tu simiente después de ti, la tierra donde moras daré a ti y tu descendencia después de ti, toda la tierra de Canaán. Y dice establecer un pacto. Guardarás este pacto y tu descendencia, dice, y por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarán entre yo y ustedes, tu descendencia después de ti, todo varón circuncidado. Entonces, la señal del pacto, señal y sello del pacto viene a ser la circuncisión. Entonces, esa circuncisión es la que está hablando justamente Dios. Y recuerde, aquí no está la ley. Dios hace un pacto. Este es el pacto de gracia. Otra administración del pacto de gracia, ¿no? Eso está justamente ahí como lo estamos viendo. Ahora, ¿qué más? Vamos a Romanos capítulo 4, libro de Romanos, capítulo 4.
Romanos capítulo 4, vamos a... Ok. Dice versículo 1, Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos concerniente a lo que Abraham, el principal de los patriarcas, obtuvo en la carne? Quiere decir la circuncisión. Porque si Abraham fue justificado por sus obras, tendría de qué jactarse, pero no para con Dios. 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque el que trabaja no se le considera su salario como favor, sino como deuda. O sea, Abraham no trabajó su salvación. Por lo tanto, Dios no le debe nada. Pero el que no trabaja, sino que solo cree, Abraham creyó, en el que justifica a los pecadores a Dios, su fe le es contada como justicia. ¿Por qué? Porque él creyó en Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Gálatas capítulo 3. Abran la Biblia en el libro de Gálatas. En el capítulo 3 de Gálatas. Vamos a ver versículo 6. Gálatas 3:6. Dice, del mismo modo, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Vuelvo a decir lo mismo. Por consiguiente, sepan que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Nacemos en la casa de Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Esta señal es para ti, para tus descendientes, todos los de tu casa, varones, a los 8 días tienen que ser circuncidados. Entonces, nosotros por la fe somos hijos de Abraham, nacemos en la casa de Abraham. Por lo tanto, nosotros que creemos en Jesucristo, nosotros y nuestra casa también tienen que ser circuncidados. Fuimos circuncidados espiritualmente por la fe en Cristo. Pero, hay un pero. ¿Cuál es la señal y sello? En Abraham era la circuncisión. Cristo es nuestra circuncisión. ¿Quiere decir que no hay señal visible? Claro que sí lo hay. Es el bautismo. Antes la señal era solamente para los varones. Ahora en Cristo dice ya no hay varón, ya no hay mujer, no hay esclavo, ya no hay libre, todos somos uno en Cristo. Por lo tanto, el que cree en Cristo, niños, varones y mujeres, son bautizados. Lo mismo, porque nacemos en la casa de Abraham. Así que la idea de que tienen que crecer hasta que acepten a Cristo por la fe es invención bíblica. Perdón, invención evangélica, no bíblica. La Biblia enseña que nacemos en la casa de Abraham. Por lo tanto, el bautismo es señal y signo y sello de que pertenecemos al pacto de Dios. Entonces, vemos que el pacto de gracia se progresa en diferente administración. El pacto de gracia, entonces, empezó con Adán, Génesis 3:15. Luego sigue con Abraham, Génesis 12, 15, 17, con los hijos de Abraham, ¿no? Vemos también con Noé, nos olvidamos, con Noé también, capítulo 6. Entonces son diferentes administraciones del pacto de gracia. Esas administraciones del pacto de gracia tienen su cumplimiento en Jesucristo, ¿no? Tiene su cumplimiento en Jesucristo. Ahora, vamos a abrir la Biblia ahora en 2 Corintios 3:14. 2 Corintios 3:14. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice a partir del versículo 12, dice, así que por cuanto tenemos tal esperanza, nos conducimos con mucha mayor confianza. No como Moisés, está hablando del pacto con Moisés, que se colocaba un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista. En el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas porque hasta el día de hoy, durante la lectura del Antiguo Pacto, los judíos permanecen el mismo velo sobre ellos y no les es revelado porque por el Cristo es quitado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí Pablo? Esto es muy interesante. Hoy en día, los que no creen en el Evangelio de Cristo,
es porque su mente está embotada. Escuchen bien, el que no cree en Cristo, el que rechaza el evangelio de Cristo, están cegados, hay un velo. Y como están cegados, es un ciego, ¿no? No sabe. Camina, sí, pero no sabe dónde va, porque está ciego, no mira. Entonces no sabe dónde está el evangelio, lo rechaza. ¿Cómo se le quita la ceguera? Ahí mismo dice, y no les es revelado que por el Cristo es quitado. Si Cristo no les quita el velo de la mente a esa gente, no van a conocer a Cristo. Entonces, usted y yo, todos los días de nuestra vida, hablamos con gente que es ciega. Está ciega. Cuando a alguien se le opone al evangelio, ya sabe que esa persona es ciega. Pero si usted que es no ciego y que mira, hace caso a esa gente, entonces ¿de qué le sirve que usted no esté ciego? Si le va a hacer caso a un ciego o a una ciega. Lógico. Si el ciego actúa porque es ciego, no sabe dónde va. Usted que no es ciego, sí sabe a dónde va. Entonces usted no tiene que ir a donde va el ciego, porque si usted que no es ciego sigue al ciego y el ciego se cae, pues la más vergüenza va a ser para usted. Nosotros como cristianos que no somos ciegos, no podemos seguir al ciego. Grábeselo bien en la mente. Si usted sigue al ciego, pobrecito, es que si yo le digo que sigo, se va a enojar. Mejor me caigo con el ciego, me voy a caer también con él. Sí, me caigo, para que no le hiera su sensibilidad. Bueno, si usted piensa eso, sinceramente, si usted piensa eso, usted está peor que el ciego. Me corrijo, déjeme corregirme. Déjeme corregirme. No está peor que el ciego. Usted puede también que esté ciego. Y si usted está ciego, entonces usted no está bajo la gracia de Dios. Usted es un incrédulo que está bajo la ira de Dios, usted es cizaña. No se enoje. La misma Biblia dice, el trigo y la cizaña crecen juntitos como hermanitos. Se abrazan, se dan la mano y también hacen lo mismo. Pero uno es trigo y el otro cizaña. Así que no se enoje. Si usted es trigo, no puede hacer lo que hace la cizaña. Y si usted tiene ya revelado el Evangelio de Cristo, usted no puede seguir al ciego. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Y dice, mira lo que dice el versículo 15. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo sigue colocado sobre su corazón. O sea que esa gente puede leer la Biblia todas las 24 horas del día. Se puede estar, a ver, déjame leerte la Biblia, le lee una, 5 horas, segunda, 7 horas, 20 horas, 25 horas, bueno, no hay 25 horas, 24 horas. Ahora, al día siguiente, otra vez vuelve a leerlo. Usted le puede leer la Biblia todo el año, pero ¿sabe qué? Mientras sigan ciegos, usted ha perdido reverentemente su tiempo porque mientras Cristo no les quite el velo de su rebeldía, no van a ver, no van a ver. 16, pero al volverse algunos de ellos al Señor, el velo se les quita. Ahí está. O sea, el rebelde o la rebelde no es bendición ser rebelde. El hombre rebelde o la mujer rebelde son dignos de lástima. Son dignos de lástima. Pero no quiere decir que el cristiano que sí ve les va a seguir. Y no importa
que se ofendan. No importa que griten. Pregúnteme si me importa. Absolutamente no. Usted, que es no ciego y que ya mira, como mis lentes, si yo me sigo, o voy a mirar mi rostro, pero mis lentes me ayudan a ver. Si yo sigo a un ciego y sé que se va a caer, y yo digo, si le digo, se enoja conmigo, mejor le sigo y nos caemos juntos. Pues, ¿de qué me vale mirar cuando le sigo al ciego? De nada. Porque el Señor mismo, 17, mismo es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor hay libertad. Y el 18, así que todos nosotros confiadamente contemplamos la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados a esa imagen de gloria para gloria por el Señor, su Espíritu. Entonces estamos viendo aquí, que vemos aquí algo muy importante en cuanto al pacto de gracia. Vayamos a la Biblia en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Eso es, me gusta Hebreos. Aparte de Romanos, me gusta Hebreos. ¿Ok? No, de veras, me gusta mucho. Aparte de, me gusta Hebreos. Vamos a ver en Hebreos, capítulo, dije que 4, ¿no? Perdón, 6. Dice 6:1, dice, por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avancemos hacia la madurez. Aquí va a caer palo, hermanos, disculpe. No soy yo. Yo no escribí esto. De veras, yo se los prometo, yo no escribí. Dice, avancemos hacia la madurez. ¿Por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Dios? ¿Repetir lo mismo? A la enseñanza del bautismo, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos. Esto haremos si el Señor lo permite. Aquí viene, versículo 4. Pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimenten el don celestial, eso viene a ser, ¿no?, el sacramento del bautismo, recibieron el Espíritu Santo, probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, la esperanza en gloria, regresen al pecado, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Quiere decir, el que es cristiano, el que es trigo, hermano, el que es trigo es trigo. Les voy a hacer un ejemplo, pero bien fácil este ejemplo. Vayan al mercado, hermanos, y digan, quiero trigo. Le dan trigo. Vuelvan a su casa y digan, trigo, a partir de mañana quiero que te vuelvas cizaña. Y usted le pone en un vasito, ¿no? Le pone bastante tierra abonada, le riega vitaminas a la tierra, supervitaminas, y dice, quiero que te conviertas en cizaña, ya no trigo. Yo le pregunto a usted, elemental, no tiene que ser graduado de grande universidad ni científico. ¿Usted cree que ese maíz o trigo se va a convertir en cizaña? Por más que usted le ponga supervitaminas, no se va a convertir. El igual, si usted agarra una cizaña y le dice, te voy a cuidar tanto con mucho amor que quiero que te conviertas en trigo, tampoco lo va a hacer. El punto es, lo que está hablando aquí Hebreos es el que ya pasó por toda esta obra de redención. Es imposible que caiga y lo vuelva a pasar otra vez. Ya no. El cambio es, la acción de Cristo es una sola vez para siempre. Su sacrificio es una solamente para siempre para sus hijos. Nosotros no podemos ir a Cristo y decirle, Jesús,
yo sé que ya me salvaste, yo sé que ya me adoptaste, yo sé que ya me justificaste, pero ¿sabes qué? Hazlo otra vez, por favor, quiero que lo hagas otra vez. No, ya no se puede hacer eso. Es una sola vez para siempre. Dice, entonces eso es importante que tiene que ver con el pacto de gracia. Ok, entonces este nuevo pacto lo vamos a ver también en Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 21. Ok. Lucas, perdón, 22, 19 y 20. Lucas 22, 19 y 20. Vamos a ver cómo Cristo establece aquí el nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto, sí que vamos a ver aquí, no es nuevo que antes no existía. Este nuevo pacto prácticamente viene a ser la administración del pacto de gracia en Jesucristo y completo. Dice Lucas 22, versículos 19, perdón, 17 hasta el 20. Dice así, luego tomó la copa y habiendo dado gracias, dijo, tomen esto, repártalo entre ustedes, los discípulos. Porque yo les digo que no beberé del fruto de esta vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó el pan y habiendo dado gracias, partió. El pan se tiene que partir porque es el cuerpo de Cristo. Él lo mismo lo dice aquí. Dice, esto es mi cuerpo, dice Jesús. Interesante, Jesús no dijo, esto representa mi cuerpo. Dijo, esto es mi cuerpo. Es verbo, ser o estar, es mi cuerpo. Y luego dice que por causa de ustedes, mis elegidos, es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Esto es el sacramento de la comunión. De la misma manera, después de haber cenado, dijo la copa, esta copa es el que, vean lo que dice ahí, me gusta esa palabra, me gusta, nuevo pacto. Ese pacto es la administración del pacto de gracia. Es el nuevo pacto mediante mi sangre que por causa de ustedes es derramada. Pero he aquí, bueno, ese sí es versículo 21. Jesús está estableciendo su nuevo pacto. Entonces aquí se cumplen las promesas que Dios hizo a Adán, se cumplen las promesas que Dios hizo a Noé, se cumple el pacto, promesa que Dios hizo con Abraham. Eso es muy importante que sepamos. Vamos a primera de Corintios. Versículo
capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23. 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí, Pablo, de nuestro Señor lo mismo que les he transmitido. Que nuestro Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan. Y habiéndole bendecido, lo partió. ¿Se dan cuenta que el pan siempre se tiene que partir? Por eso cuando la Biblia dice el partimiento del pan, está hablando del sacramento de la comunión. Es pan, 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 bread, en inglés, pan. Se parte el pan. El ministro parte el pan. Lo rompe en la mitad. Es un pacto. Es el cuerpo de Cristo. Aquí dice, tomen, coma, esto es mi cuerpo. No dice esto simboliza mi cuerpo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partir. Igual lo que dijo Lucas. Así hagan en memoria mía. Pablo está mencionando textualmente lo que Lucas escribió. Pablo sabía lo que había escrito Lucas. Asimismo les dio también la copa después de que cenaron. O sea, primero comieron el pan. Después que comieron el pan, agarra la copa. Esta es copa del nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué no dice cuando parte el pan, este es el pan del nuevo pacto? Porque para que haya pacto tiene que haber derramamiento de sangre. Porque para que haya pacto tiene que haber derramamiento de sangre. Y dice, esta copa es el nuevo pacto. El pacto de gracia que ya había hablado, la había prometido a Adán, a Abraham, a Moisés, a los hijos de Abraham, a David, que le prometió que su trono nunca va a estar abandonado. Jesús es hijo de David. Y dice, esta copa es el nuevo pacto, mediante mi sangre. La sangre de Cristo. Así hagan todas las veces que beban en memoria de mí. Porque las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor conmemoran hasta su venida. El Evangelio de Cristo. Cuando uno participa del pan y toma la copa, la sangre de Cristo, uno está anunciando el Evangelio de Cristo. ¿Sabía usted eso? Uno está predicando el Evangelio de Cristo. Y es un medio de gracia. Porque espiritualmente Cristo está presente en el pan y espiritualmente tomamos la sangre de Cristo. No es un símbolo. No es un símbolo. No existe, nadie dice aquí que es un símbolo. Es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo. Por eso, cuando los cristianos se reunían, hacían lo que se llama el ágape, la fiesta del amor. Y después de que haga la fiesta del amor, comían. ¿Qué era la fiesta del amor? La fiesta del amor era en donde los cristianos, los primeros días de la semana, compartían alimentos y otras cosas con los menos afortunados en la iglesia. Los que tenían más traían y compartían con los hermanos que tenían menos.
Eso era la fiesta del amor. Se apoyaban, se demostraban el amor. Y después de esto, el sacramento. Entonces la gente de afuera decían, mira, están haciendo fiesta de amor. Eso suena a una perversión sexual entre ellos. Y luego cierran las puertas y dicen que comen carne y beben sangre. O sea que no son solamente pervertidos sexuales, sino que son caníbales. Vamos a acusar a las autoridades romanas. Y sí, rompían la puerta y a los pervertidos sexuales cristianos y caníbales cristianos se los llevaban. Porque no entendían que el cristiano estaba ahí compartiendo su amor con el hermano y comiendo la sangre de Cristo, tomando su sangre, así como él dijo, en memoria de mí, hasta que yo venga. Eso realmente pasó. Entonces, vemos aquí la administración del pacto de gracia en el nuevo pacto cuando se establece, la muerte de Cristo. Y cuando la muerte de Cristo sucede, entonces el viejo pacto deja de existir y estamos ahora nosotros en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 12. Abran la Biblia en Hebreos capítulo 12. Dice Hebreos capítulo 12. Por tanto, dice aquí, también nosotros, que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro, está hablando de los patriarcas, como una nube, mirando, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo. Corramos con perseverancia en esta prueba, con destreza que está puesta de nosotros. Viene a ser la vida que el cristiano. Pero fíjese lo que dice el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe. Ahora un momento. Ahí. Autor y consumador de la fe significa que Jesús es el que da la fe, origina la fe. Pero también esa fe termina en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús no solamente es el objeto donde la fe termina, sino que una vez que se revela, según Pablo, cómo nos vamos a glorificar, la glorificación de los hijos de Dios, ya no va a haber fe. Porque ¿cómo va a haber fe? Cuando estamos en Cristo y con Cristo. Entonces, la fe y la esperanza terminan cuando estamos glorificados con Cristo. Pero lo que permanece es el amor. Entonces, vemos versículo 2, que Jesús le dio la fe a Abraham cuando le dice, y Abraham creyó a Dios y fue contado como justicia. ¿De dónde cree usted que Abraham le creyó a Dios? ¿De él mismo? No. Jesús, el Cristo, le dio la fe a Abraham. Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Y dice, quien por el gozo puesto, el gozo que había para él, soportó la cruz por nosotros, el evangelio, despreciando lo propio, y luego que fue glorificado, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del trono de Dios, entró al lugar santísimo. Jesús hizo todo eso. Desde el principio, cuando le dijeron a Adán, tú serás expulsado del jardín y habrá una enemistad entre la simiente, la semilla de la mujer y la semilla de Satanás. ¿Quién cree ustedes que dijo eso? Jesucristo. Jesucristo lo dijo. Entonces,
Cuando Dios le dijo a Abraham, mira al cielo, cuenta si puedes las estrellas. Y Abraham miró y seguro se desmayó porque, pues, cantidad de estrellas. Usted que vive en el campo lo puede ver. Yo lo he visto. Cuando viajaba y miraba cantidad de estrellas, pues nomás me quedé contando hasta el número 2 porque me mareé. Ya no seguí contando. Y dice que cuando hizo eso, dijo, Abraham creyó a Dios, fe, Jesús le dio la fe a Dios, a Cristo, y le fue contada como justicia. Pero ¿cómo es que creyó a Dios, a Jesucristo? Si un momento. Ahora la Biblia en Hechos, capítulo 4. No me crea a mí, pero veamos lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice la Biblia. Hechos 4. Vamos a ver del 10 al 12 para tener contexto. Tenemos que tener contexto. Hechos, capítulo 4, versículo 10 dice, esto sea conocido por ustedes y por el pueblo entero de Israel, que en el nombre hebreo, Hashem, Ja-El, Shem significa nombre, en el nombre, Hashem, de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Hashem, en hebreo es el nombre. Cuando decían Hashem, los antiguos hebreos sabían que se estaban refiriendo a Dios. Y Pedro dice en el nombre, Hashem, está reconociendo la divinidad de Cristo. Hashem, Yeshua, en hebreo, pero está diciéndolo en griego. Jesús, Christos es en griego. Jesús, Christus. A quien Dios resucitó de entre los muertos, divinidad, marcador, porque tengo que marcar eso está tremendo. Por él, por Cristo, ahora este varón está en pie sano delante de ustedes. La sanidad. Pero la sanidad no es tanto el evento. El evento es quién lo sanó. Fíjese lo que dice el versículo 11. Esta es la piedra, ¿no? Esta es la piedra que dice aquí, desechada por los edificadores. Y él ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Todo fundamento tiene una piedra angular, en donde las otras piedras se van edificando. Entienda eso. Todo fundamento tiene una piedra angular en donde las otras piedras se van edificando. Si no hay piedra angular, ¿de qué sirve poner un ladrillo? La casa se cae. Y está citando, ¿no?, Salmo 118, 22, profecía. Los judíos sabían bien lo que estaba hablando a Pedro, porque Pedro está comparando e identificando la piedra que es Dios con Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es Dios. ¿Quién es? Estudiantes de la Biblia, testigos de Jehová. ¿Qué desean? El reino de Dios. Venimos a predicar. Jesús solamente fue un hijo de Dios, pero no Dios. ¿Ok? Pero es un momento. Aquí está. Biblia de los testigos de Jehová, cuando estudiaba con ellos hace años. Le dije, un momentito, ustedes están en mi casa, yo tengo el derecho a hablar primero.
Muy bien, me dice. ¿Sí? Están en mi casa, o sea, yo pongo las reglas aquí. ¿Correcto? Sí, muy bien. Su Biblia y ustedes, yo también tengo su Biblia. O ustedes, sí, yo soy también testigo, pero de Jesucristo. Testigo de Jesucristo. Escuchen bien. Hechos 4:12. Aquí se está poniendo buenísimo el diálogo con los testigos. Voy a Hechos 4:12, justo donde dice aquí. El 11. Aquí está. Ustedes leen su Biblia. Dice, esta es la piedra. Está hablando el pronombre relativo esta, que es de acercamiento. ¿Quién es esta? Según el contexto. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? A Jesús. Muy bien, Jesús. Muy bien, muy bien. Repita, ¿a quién se refiere? A Jesús. O sea, la roca es Jesús. O sea, Pedro está hablando de Jesús. Muy bien. ¿Ustedes saben qué texto está citando Pedro? Sí, a usted. No me mire a mí así. No me mire a mí así. Aquí mismo dice, su propia Biblia. Dice, la piedra. Está la G. Bueno, vamos a ver. 4G, aquí está. Déjeme ver. Aquí está. Salmo 118, 22. Les hago ver Salmo 118, 22. ¿Ustedes son estudiantes de la Biblia? Sí, me dicen, sí, muy bien, vamos a estudiar la Biblia. Muy bien. Lea Salmo 118, 22. Dice Salmo 18, 22. La piedra que los edificadores rechazaron ha llegado a ser cabeza del ángulo. Ahora, yo les pregunto a ¿ustedes son testigos de qué? De Jehová. Muy bien, muy bien. En el Salmo, según ustedes, Jesús no estaba. Sí, claro que no estaba. Entonces, ¿cuál es la roca a que está hablando David? Jehová Dios. Jehová Dios. Muy bien. Repitan bien lo que están diciendo, porque no se van a retractar lo que vamos a decir después. Hechos, ¿de quién está hablando cuando dice la roca? De Jesús. Muy bien. Y en este salmo, ¿de quién está hablando? De Jehová Dios. Ustedes lo están diciendo. Volvamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, lea, además, o sea, además, ¿saben lo que significa además? Testigo de estudiante, sí, significa la continuación de lo que dijo de la roca, ¿no es cierto? Sí, dice, no hay salvación en ningún otro. ¿Hasta ahí entienden? Sí. Porque no hay que, repitan, otro nombre. Dice, ¿hay dos nombres o no hay otro nombre? No hay otro nombre. ¿Qué significa cuando dice no hay otro nombre? Que solamente hay un nombre para ser salvo. Repítalo otra vez. Ser salvo. Uno. Muy bien, siga. Porque debajo no hay otro nombre de qué? Debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. Ahora, Salmo 118, 22 habla de la roca que ustedes dicen Jehová Dios. La roca que está aquí, usted me acaba de decir que habla de Jesús. Y en el 12 dice que ese Jesús, el nombre de él, no hay otro nombre aparte del nombre de Jesús en el que podamos ser salvos. Por lo tanto, ya que no hay otro nombre, solamente uno, no dos, que Pedro estaba diciendo que aparte de Dios, no lo hay. Entonces, ¿quién es Dios? Y no respondieron nada. Porque saben que la evidencia lleva a concluir que Jesús es Dios.
hijo de Dios, la divinidad de Dios. Interesante. Así que ya saben. Gálatas capítulo 3, versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Gálatas 3, 12. Gálatas capítulo 3. Versículo 12. Dice, no obstante, la ley no procede de fe, sino el que ponga por obras las cosas escritas en ella será salvo por ellas. Aquí está la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia. La ley dice, si tú cumples todo lo que está en la ley, serás salvo. Entonces no responde a fe, sino a obras. Pero sabemos que nadie cumple la ley, por lo tanto nos condena. Dice 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. ¿Se dan cuenta? Nos ha rescatado de la maldición de la ley. Y dice, al hacerse maldito, Gálatas 3:13, por nosotros, porque está escrito maldito el que es colgado en un madero. Entonces Jesús se hizo maldito por nosotros. Lo dice Pablo. Se hizo maldito porque fue el colgado en el madero y llevó nuestros pecados como propiciación por el pueblo de Dios, para expiar nuestros pecados. Y dice, para que la bendición de Dios, ¿no? Para que la bendición de Dios, para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles, nosotros, por medio de Jesucristo. Entonces, la única forma, y este es lo hermoso del pacto de gracia, que la bendición de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham en el pacto, llegue a nosotros los gentiles, que no somos descendientes físicos de Abraham. La única forma es que Cristo haya muerto en la cruz y se haya hecho maldito. Fíjese. Esto muchos no lo entienden. Aquí lo dice. Entonces, una vez que sucede eso, Pedro dice, que hemos leído en capítulo 4 de Hechos, lo levanta de entre los muertos y lo pone, se sienta a la diestra de Dios al lugar santísimo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cuando sucede eso, entonces, por fe, recibimos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué significa la promesa del Espíritu Santo? Que vamos a comenzar a saltar como chapulines y a estar bla, 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 bla. No, no, no. Eso es mentira. Esa enseñanza es herética. Esa enseñanza que se dice en sectas pentecostales no es bíblica. La razón que nosotros recibimos el Espíritu Santo es para ser herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Porque dice aquí, en el mismo capítulo 4, versículo 6, por cuanto ustedes son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a sus corazones, clamando, Padre, Abba, Padre. ¿Qué está diciendo con eso? Que con el Espíritu Santo que Dios nos da, nosotros recibimos la herencia que Dios dio a Abraham. ¿Por qué? Porque para recibir la herencia tenemos que ser hijos de Abraham. Y la única forma de ser hijos de Abraham es por la fe. Pero la fe es muerta si el Espíritu no nos adopta para ser hijos de Dios. Y cuando sucede eso, nos dice a nuestro espíritu, ¿qué nos dice? Nos dice, primeramente, ya no somos esclavos, sino herederos de Dios por medio de Cristo y también coherederos con Cristo y también compartimos la glorificación con Cristo.
Todo eso, hermanos, lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Todo eso significa que el nuevo pacto no es nuevo porque no existió antes, sino que es nuevo en relación al pacto de Moisés. Por eso dice aquí mismo Pablo, ¿no? Aquí mismo dice en que la fe que vino 400 años más tarde no abroga absolutamente nada la promesa que Dios hizo a Abraham. Y esto es algo muy importante para nosotros, porque dice en el versículo 17, el pacto ratificado previamente por Dios en el Cristo no lo puede abrogar la ley, para lo cual 430 años más tarde vino, no invalida la promesa. En versículo 8, Gálatas dijo, pero Dios sabía desde antes que los gentiles nosotros íbamos a ser justificados mediante la fe. Anunció a Abraham las buenas nuevas de antemano, predicó el evangelio a Abraham con el mensaje, en ti serán benditas las naciones de la tierra. ¿Qué más evangelio puro? ¿Qué más evangelio que no está realmente manipulado? Es el que nos enseña la escritura misma. Hemos leído escritura. Entonces, vivimos en el pacto de gracia, la administración que se cumple en Cristo. Ese nuevo pacto que invalida los pactos de Moisés, porque la sangre de los machos cabríos no pueden limpiar. Pero la sangre de Cristo perfecta, sacrificio único y para siempre, nos abre las puertas para recibir el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu, y poder ser adoptados, hijos de Dios, con todos los derechos que demanda. Nacemos en la casa de Abraham y somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, y junto con Cristo compartimos la glorificación. Es más, este nuevo pacto incluye inclusive la naturaleza, como lo vimos en la mañana. La naturaleza y nosotros, juntos, la creación y nosotros gemimos con gemidos y lloros como si fuera una mujer en parto, anhelando ansiosamente la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Qué lindo. Y la creación, los animales, también lo esperan. Toda la creación espera. Romanos 8, del 18 al 25. ¿No le llena su corazón de gozo, hermano? A mí sí. A mí sí me llena de gozo. Esa es nuestra esperanza. Hemos sido salvos en esperanza. Porque la esperanza que se ve ya no es esperanza. Pero la esperanza que no se ve, lo esperamos con paciencia en Cristo. Padre Celestial, gracias por esa promesa increíble, inigualable del Evangelio de Cristo. Gracias porque estaba bajo tu pacto. Ese pacto que Jesús lo hizo en la cruz derramando su sangre perfecta y preciosa por nosotros. Y que estamos dentro de su pacto. De ahora y para siempre. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.